la última hora, la guadaña, la llorona, la pálida, la muda, fallecer, funarse, perecer, fenecer, extinguirse, dejar de existir, estirar la pata, finar, ser un finado, pasar a mejor vida, ir al patio de los callados, la luz al final del túnel, ir al cielo, ir al Hades, dormir en el Señor, pasar a mejor vida, morirse. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y recurrente en nuestros Eliam. ¿Qué podemos decir sobre la muerte? En realidad la muerte es el final del camino, es donde termina nuestra certeza, donde termina lo que sabemos, lo que la ciencia, lo que la vida, lo que la experiencia nos ha dicho. Todo lo que sabemos termina ahí en la muerte. Y de ahí para allá, en realidad lo que queda es lo que creemos. Cada uno de nosotros se enfrenta a esta realidad solamente con creencias, con algunos supuestos de qué es lo que sucede o qué es lo que nos sucede después de la muerte. Es la única certeza que tenemos, y es que todos los que estamos vivos sabemos que en algún minuto vamos a morir. ¿Qué sucede en nuestros Eliam? Por la naturaleza de nuestro trabajo, personal de salud y personas que trabajamos en residencias de adultos mayores, en que estamos al final del ciclo de la vida, estamos enfrentados continuamente a este proceso vital normal que es el cese de la vida. Hoy vamos a, en breves palabras, a resumir tres cosas importantes respecto a la forma de enfrentar este proceso biológico normal que es la muerte. Uno es el manejo emocional o contención emocional. El segundo es el manejo o el cuidado del cuerpo del fallecido. Y el tercero, algunas palabras particulares respecto a las muertes por COVID. Cada persona la enfrenta enfrenta el duelo, el dolor, de acuerdo a ciertas raíces culturales, ciertas creencias religiosas o particulares individuales que trae como un acervo propio cultural. Y sabemos que hay distintas culturas que lo enfrentan con distintos ritos, de distintas maneras, pero en Occidente, en la cultura en la que estamos nosotros inmersos, entendemos que la muerte se asocia muy fuertemente a una despedida, a una separación, y se vive con lo que nosotros conocemos como un duelo, con dolor. Por lo tanto, es bueno que el personal que trabaja en los Eliam tenga cierto grado de entrenamiento para poder entrar en contacto y convivir o digamos contener las emociones que se desatan en torno al fallecimiento de un familiar, los padres, los abuelos que están ahí en nuestra residencia. Entonces, tener ciertas técnicas, ciertas prácticas, cierta práctica para poder contener emocionalmente a los deudos, a la familia, de forma tal que podamos desarrollar el procedimiento o todos los procedimientos en torno al fallecido, sin dejar de lado esta delicadeza de entender el dolor de los deudos. Por lo tanto, tenemos que tener respeto por estas creencias particulares, y vamos a tener casos de personas que son de una religión X, o personas que no son de ninguna religión, que creen muchas cosas, personas que no creen nada y tienen sus propias explicaciones, y no es el momento de difundir las propias, sino más bien es el momento de respetar el dolor, las creencias, los pensamientos y las reflexiones de los deudos. Por cierto, también hay que mencionar que sobre todo cuando hay personal nuevo trabajando en los Eliam, es posible que estos trabajadores nuevos sea primera vez que están enfrentados a una situación de fallecimiento, y no es raro que nosotros nos encariñemos con nuestros residentes, con nuestros pacientes, y también en el personal, sobre todo en aquellos que son nuevos y que no tienen como la experiencia, no lo han visto tan de cerca, se generan muchas emociones de pena, de tristeza, un poco de desorientación, de dolor. Entonces también hay que tener en cuenta eso, sobre todo en los procesos de inducción y de acompañamiento de los nuevos trabajadores. Respecto a la manipulación, al cuidado o al manejo del cuerpo del fallecido, del cadáver, vamos a partir mencionando una cosa que son los protocolos. ¿Qué son los protocolos? Digamos que el protocolo es una norma que está escrita
que ha detallado los pasos o todos los procedimientos asociados a un problema. En el fondo, se pensó de antes que ocurriera una situación, cuál es para esa institución la situación, frente a esta situación dada, cuáles son los pasos que se tienen que seguir para resolver este problema o esta situación. Eso es un protocolo. La idea del protocolo es que evitemos ser creativos. No se ponga creativo, sino que siga los pasos que están escritos o descritos en el protocolo. Es posible que alguno de nosotros crea, y eso no sería tan raro, pero es posible que a veces uno dice, ya, pero esto se podría hacer de otra manera. Perfecto, se puede hacer de otra manera, pero en esta institución se hace de esta manera, ya se pensó de antes y este es nuestro protocolo. Aquí se hace así. A veces los protocolos deben ser revisados, ¿ya? Pero en realidad el procedimiento es que si usted considera que el protocolo está mal, tiene que pedir que se haga una revisión, un ajuste. Mientras eso no suceda, no se ponga creativo y siga los pasos que están descritos en el protocolo. No se ponga creativo, no invente, no lo haga de otra manera. ¿Por qué digo esto? Es importante en relación a muchos temas y en particular a este. Cada institución ha definido los protocolos, los pasos que se deben seguir frente al fallecimiento de una persona dentro del establecimiento. Entonces uno no va inventando, no va reaccionando, no va en el momento pensando cómo se soluciona la situación, sino que está descrito en el protocolo y uno tiene que ir haciendo lo que está escrito ahí. Entonces, si usted no sabe cuál es el protocolo frente a un fallecimiento de la institución en la que usted trabaja, preocúpese y pida que se la muestren y léala, estúdiela para que sepa qué pasos debe seguir porque ya están descritos en el protocolo. Cada institución puede que tenga algunos protocolos un poco diferentes una respecto a la otra institución, pero todos redundan más o menos en este orden que está acá, ¿sí? Es decir, cuando fallece a alguien dentro del establecimiento, no es que nos confundamos y no sepamos qué hacer, sino que rápidamente hay que tomar acciones muy concretas. Si bien cada institución podría tener ciertas variaciones en el protocolo, todos son más o menos esto. Uno toma el teléfono y llama. Hay quien le avisa primero al CESFAM. La mayoría de las instituciones hace esto o al CESFAM o busca directamente a algún médico encargado porque lo que hay que conseguir rápidamente es un certificado de defunción. Aquí me voy a detener. Es muy importante el certificado de defunción porque es el que da inicio a una cadena de otras acciones que se deben realizar y uno va un poco contra el tiempo. Entonces, lo primero, conseguir el certificado de defunción. Hay que estar preparado porque si bien la mayoría de las veces en el contexto en el que estamos nosotros, en un ELIAM, en una residencia de ancianos, de adultos mayores, al final del ciclo vital, la mayoría de las veces el certificado se da sin mayor problema ni retraso, pero es posible que alguna vez el médico decida no firmar inmediatamente el certificado de defunción, sino que quiere estudiar un poco más qué fue, qué sucedió, por qué terminó esto en una defunción. En ese caso, lo que va a hacer el médico es activar una cadena diferente en la que se va a hacer un estudio médico legal. Entonces se contacta, el mismo médico lo hace, se contacta al servicio médico legal y ellos son los que van a entrar en contacto con el ELIAM. Insisto, esto es muy de excepción, pero podría suceder. La mayoría de los casos, ustedes llaman al CESFAM, la mayoría de los casos, y desde el CESFAM se genera la visita, la intervención de un médico y en esta intervención termina con el certificado de defunción. La otra llamada que hay que hacer, por cierto, es avisar al familiar directo, ¿ya? Por varios motivos, pero aquí está señalado uno de los importantes y es que el familiar directo tiene, y esto es un protocolo que puede tener variaciones en algunos el ELIAM, pero en el fondo la mayoría de las veces es el familiar directo el que tiene pre-resuelto o va a ser finalmente el que va a resolver la contratación de los servicios funerarios para su familiar que acaba de fallecer. Y por último, otra cosa que tenemos que hacer cuando alguien fallece es
tener protocolos de cómo se manipula o cómo se maneja el cadáver o el cuerpo de esta persona que falleció. En este contexto, en relación al manejo o los cuidados o manipulación del cadáver del cuerpo, una de las primeras cosas que rápidamente hacemos es que limpiamos, ¿cierto? Lo dejamos presentable, porque dependiendo de cuáles fueron las condiciones del fallecimiento es posible que hayan manchas de secreción, manchas de sangre quizá, de alguna vía, de aspiración, de una tos, en fin, imaginen ustedes. Entonces básicamente es que tratamos de hacer un aseo rápido para que esté más presentado. También lo que regularmente se hace es que se retiran rápidamente del cuerpo todos aquellos elementos asociados a la atención de medicina o a la atención médica o de enfermería que son invasivos o no invasivos. En general retiramos las vías, retiramos las sondas, retiramos los termómetros, los oxímetros de pulso, las mascarillas de oxígeno, en fin, se hace todo un retiro de todo el sondaje o de todos estos elementos invasivos o no invasivos que se estaban utilizando como tratamiento o para mantener la vida. Por último, dentro de la manipulación que hacemos sobre el cadáver es que tratamos de pensar, prever lo que va a suceder. Lo que va a suceder con este cadáver es que tiene que ser depositado en un ataúd cuya forma, cuya dimensión para todos nosotros es familiar. En el fondo tenemos que lograr una alineación del cuerpo, ¿sí? Aquí es importante porque cuando llega la empresa funeraria, ellos tienen sus propios protocolos, ¿sí? Dentro de los protocolos que ellos tienen, a veces incluye o no vestir a la persona, pero necesariamente sí incluye ponerlo dentro del ataúd. Entonces, si se demora en llegar, lo que va a suceder, y aquí hay personas que están escuchando esto y deben tener mucha experiencia al respecto, dependiendo de la causa del fallecimiento, dependiendo de la temperatura ambiental, dependiendo de cuánto glucógeno había en el músculo, en fin, aparece un fenómeno que se instala, que se llama el rigor mortis, ¿ya? O cierta rigidez de la musculatura que hace que quede el cuerpo fijo en una posición. Eso se puede demorar desde unos pocos minutos en aparecer hasta de repente se demora 1 hora, 2 horas en que aparezca. Es variable. Pero en el fondo lo que hay que tratar de hacer es, en la medida de lo posible, alinear, vestir y dejar en una posición que facilite y que haga que sea más ágil la labor de la empresa funeraria cuando esta llegue. Entonces por eso tenemos mucha atención por ejemplo, en los ojos, ¿sí? En los labios, que no queden abiertos. Uno de los primeros puntos donde se instala la rigidez cadavérica es en la mandíbula. Por lo tanto se fija la mandíbula, ¿sí? Con amarras, ¿sí? Los brazos a los lados del cuerpo para evitar la flexión. Muy importante las caderas, las rodillas, ojalá lo más alineadas posible. Incluso en personas que venían de un estado de postración, que ya estaban muy desalineados, durante el primer rato, los primeros minutos de fallecidos, se provoca un breve periodo de relajación general que facilita que nosotros logremos esta alineación, que créanme va a facilitar mucho el trabajo después cuando haya que poner el cadáver dentro del ataúd. ¿Qué pasa cuando el fallecimiento, la causa del fallecimiento es por COVID? Si estamos en presencia de una persona que tiene COVID, y en este contexto de pandemia en el que estamos grabando este video, lo que hacemos es modificar el protocolo que ya tiene la institución y lo ajustamos a esta situación de pandemia. Entonces, si bien cada institución puede tener ciertas variaciones, aquí el margen de variación es muy mínimo. ¿Por qué? Porque son directrices que vienen desde el Ministerio de Salud, ¿ya? Y son bien transversales a todas las instituciones sanitarias o residencias. Básicamente hay que hacer las mismas 3 cosas con las siguientes variaciones. Lo primero, se consigue el certificado de defunción. ¿Cómo? Hay que llamar al médico, hay que llamar al CESFAM y decir que la persona ha fallecido. Pongamos en contexto la situación.
si nosotros vamos a tener una persona enferma con COVID dentro de nuestra residencia, el CESFAM ya lo sabía. Entonces, en el fondo es una llamada telefónica que para ellos no va a ser desconocida en alguna forma, no es una sorpresa. Entonces uno avisa en este contexto, esta persona que estaba con COVID en nuestra residencia, que estaba aislado con todas las medidas de aislamiento interna, con nuestro protocolo interno, esta persona falleció. Por lo tanto, el médico va rápidamente a gestionar el certificado de defunción. Por cierto, hay que avisarle a los familiares, decirles, mire, esta persona ha fallecido, y son los familiares los que regularmente contratan o gestionan los servicios funerarios. En caso de estar en presencia de una persona que no tiene familiares directos, la mayoría de las veces es la asistencia social de la municipalidad o alguna entidad religiosa que esté ligada al fallecido, que nos ayudará con esta gestión, ¿ya? Pero aquí hay una diferencia, y es que aunque el familiar cercano tenga mucha intención de ir y él como encargarse del proceso de vestir, aquí no es tan fácil. ¿Por qué? Porque la persona que ha fallecido por COVID está y permanece su cuerpo en aislamiento, ¿ya? Por lo tanto, hay que hacer esa llamada clave de decirle al familiar y explicarle que si bien ha fallecido su familiar, ellos tienen que respetar este aislamiento, ¿ya? Por la causa de muerte. Por último, imaginemos el contexto. Dentro de nuestro establecimiento había una persona que estaba enferma por COVID, ¿sí? Ya estaba con un protocolo de aislamiento, de atención con una serie de EPP, ¿sí? Cuando la persona fallece, no es el momento de levantar ese aislamiento y dejar de utilizar EPP, todo lo contrario, se mantiene el aislamiento, se sigue atendiendo, las muy pocas cosas que vamos a hacer sobre ese cadáver se siguen haciendo con los EPP, ¿ya? No se levantan estas medidas de restricción. Entonces, mantenemos cerrada la habitación de la misma manera en la que veníamos manejando el tratamiento médico que estábamos haciendo antes que la persona falleciera. Segundo, hay que manipular lo menos posible, a pesar que estemos utilizando nuestros EPP o elementos de protección personal. De todas formas, tratamos de manipular lo menos posible el cadáver. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a evitar retirar los elementos invasivos o no invasivos que estaban siendo utilizados en la asistencia. Puede que un termómetro, el oxímetro de pulso, claro, esas cosas sí. Quizás la mascarilla de oxígeno, que igual eso está contaminado, hay que eliminarlo. Pero vamos por todos los medios posibles evitar retirar las sondas o las punciones que puedan estar contaminadas con fluidos de la persona. Si bien pueden haber ciertas diferencias como detalles en los protocolos de una institución a otra, todos tienen que redundar más o menos en esto también. El cuerpo no se viste, sino lo que hace es que se envuelve en una sábana. Se recomienda incluso que sea la misma sábana en la que la persona ha fallecido, el cuerpo se envuelve y se cubre, se envuelve completamente, y en esa posición se espera que lleguen los servicios funerarios. Mientras esperamos que lleguen los servicios funerarios, que por cierto, ellos también tienen que tener sus propios protocolos, que son externos a nuestra institución, son propios de ellos. Pero mientras esperamos que llegue esta empresa, nosotros nos vamos a levantar el aislamiento, no vamos a abrir la puerta, las personas que están en directa atención todavía del cadáver tampoco van a salir ni se van a pasear por ahí, sino que se mantiene la situación lo más tranquila, lo más inmóvil posible hasta que llegue la funeraria o los servicios funerarios. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos debieran presentarse con sus propios EPP, ¿sí? En relación al manejo del cuerpo, así tal como está en la sábana y con el certificado de defunción que está en nuestro poder, ellos van a poner el cuerpo en una bolsa particular que ellos tienen que traer, que es una bolsa sanitaria, ¿sí? Que se cierra, se rotula con los datos de la persona y se pone inmediatamente dentro del cajón, y el cajón se cierra. Y de esta forma se traslada hacia afuera, hacia el exterior de la residencia, y por todo el trayecto que va haciendo, el trayecto que hace al retirarse con el ataúd,
es un espacio que también después, al final, como vamos a ver, tiene que ser sanitizado. Por último, aquí también hay una diferencia que no es tan particular al protocolo interno de nuestro establecimiento, pero sí hay que decirlo, la familia es finalmente la que dispone el destino final del trayecto, digamos, de sacar al fallecido, que puede ser o el crematorio o van al cementerio, pero dado los protocolos nacionales actuales se restringen mucho todos los ritos funerarios que violen los aforos permitidos, y por cierto no se puede de ninguna forma violar el sello hermético que hizo sobre el ataúd, se hizo del ataúd. ¿Qué pasa una vez que es retirado el cuerpo y el ataúd de nuestro establecimiento del ELIAM? Todo el personal que estuvo involucrado en esto tiene que retirarse los EPP, echarlo en doble bolsa de basura y avisar al CESFAM, porque son ellos los encargados de dar cuenta de cómo va a ser el manejo de estos elementos que están contaminados. También hay que hacer un aseo terminal de toda la unidad del paciente, los pisos, colchones, todas las superficies lavables, todos los utensilios, veladores, todo lo que se utilizó con el fallecido se hace aseo terminal, y también se limpia todo el territorio por el cual se recorrió cuando fue sacado el ataúd. Por último, contarles que la palabra cementerio es una palabra derivada en latín, tiene incluso una raíz griega, y que quiere decir el lugar donde se duerme, el dormitorio. Que quizá sea un dato curioso, pero de alguna manera nos podría ayudar a entender que estamos todos de paso, pero que quizá, no lo sabemos, después de esto lo que venga puede ser mejor. Les dejo un abrazo, espero que esto nos ayude a funcionar un poco mejor.